Bueno, para hablar acerca de las fases del desarrollo, pues tenemos que hablar de la fecundación y antes de la fecundación hay algo importante que pasa que se llama la capacitación. Esta es la capacitación del mismo espermatozoide, ya sería intrauterino, que sufre una serie de cambios los cuales van a permitir que pueda hacer su misma fecundación de manera exitosa. También para esto, al mismo tiempo, inclusive antes, conforme el ciclo de ovulación, pues el mismo óvulo sale del ovario y termina llegando a una protuberancia o una dilatación que se llama ámpula o ampolla. En esta parte de aquí es donde va a pasar normalmente el 80% de las veces la misma fecundación. Entonces pues ya tenemos nuestro espermatozoide ya capacitado y pues el mismo óvulo en su lugar. Entonces pues el espermatozoide se va a dirigir hasta la ampolla, que es donde dijimos que se iba a quedar. Y aquí ya pasamos ahora sí con la fecundación. Bueno, entonces aquí ya podemos hablar de lo que es la fecundación, que va a ser el proceso en el cual el espermatozoide ya va a traspasar las mismas capas, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, del mismo óvulo. Y cómo es que se supone que lo principal sería solamente puede penetrar uno. Una vez que ya termina la misma capacitación, el espermatozoide puede estar ahí enseguida del óvulo, pero hasta que termine la capacitación es cuando ya empieza la fecundación. Para esto necesita trazar las diferentes capas del ovocito. Una de ellas va a ser, si nos vamos de externo a interno, pues vamos a encontrar la capa de la granulosa, la corona radiada o radiata, la zona pelúcida, donde pues, se van a encontrar ahí unos receptores de espermatozoide. Muchos pueden llegar a esta parte, es algo importante, pero solamente uno va a poder llegar a fusionar su membrana con la del mismo ovocito. Esos receptores lo que hacen es liberan o ayudan a la liberación de enzimas para que puedan pasar por esta zona. Una vez que ya liberan su material nuclear, aquí es donde mediante estimulación de canales de calcio, se van inactivando los receptores del espermatozoide. Entonces, así de esa manera solamente deja entrar a uno. Ya una vez que pasa esto, el ovocito pues termina su segunda división meiótica, así deja un cuerpo polar y un ovocito secundario. Este va a tener un pronúcleo, el pronúcleo femenino, el cual se termina fusionando con el pronúcleo masculino, que es parte del núcleo que deja el espermatozoide, pero muchas veces más grande, dando como resultado lo que sería el cigoto diploide. Y así es, casi que al instante termina o empieza ya con la mitosis. Hoy en día existe una gran diversidad de opiniones contrapuestas sobre cuándo es el inicio de la vida del ser humano. La ciencia ha postulado que la vida del ser humano inicia desde la fecundación por los siguientes aspectos. El primero es que el cigoto es una nueva célula diploide con un genoma distinto al de sus progenitores. Aquí, los cromosomas del cigoto son diferentes a los progenitores, ya que se produce una recombinación de cromosomas homólogos durante la formación de los gametos. Luego hay una reestructuración de los genes durante la formación del cigoto con cambios en el patrón de impronta parental. Este cigoto contiene un nuevo material genético distinto al de sus progenitores, el cual es igual al de los 500 billones de células del adulto. Este no cambia estructuralmente, sino que permanece, cambiando solamente su expresión. Esta misma secuencia de ADN específica permite identificar a un individuo y esta misma secuencia es utilizada en los procesos de criminología para identificar a las personas. También se afirma que el cigoto es la etapa unicelular de un nuevo individuo, y este es capaz de desarrollarse hasta formar un adulto. El cigoto posee una organización única que tiene una gran capacidad de proliferación y por metilación del genoma se adapta al medio, presenta tolerancia a pesar de tener un genoma distinto y son capaces de dar a células distintas. Las células somáticas, si bien tienen el mismo genoma, no tienen la capacidad intrínseca para formar un nuevo ser. El cigoto es un ser con plena capacidad para desarrollarse completamente en un medio adecuado. Las relaciones funcionales con la madre no afectan al nuevo ser en su capacidad de desarrollo ni en sus características individuales. El embrión tiene individualidad biológica en todas sus fases de desarrollo intrauterino, y su identidad humana no se adquiere por interacciones con la mamá. Este nuevo ser continúa un desarrollo que es un proceso continuo e ininterrumpido. Este nuevo ser va pasando por las distintas etapas: cigoto, embrión, mórula, blastocisto, embrión implantado, feto, niño, puber, adulto y vejez. Este cigoto tarde o temprano aprenderá a caminar al año de vida, a manipular objetos y a los 3 años empezará a decir su nombre y apellido como cualquier otro ser humano.
Algunas personas afirman que la naturaleza humana se adquiere después de que este individuo alcance una etapa de desarrollo determinada. Sin embargo, la naturaleza humana se posee solo cuando es portado el código genético propio de la especie humana y este se adquiere al momento de la fecundación. Y aquí no hay otro acontecimiento que pueda marcar un antes o un después de la adquisición de la naturaleza humana, o por así decirlo, se humanice en alguna etapa posterior a la fecundación. Por último, el embrión es un organismo con unidad funcional y por lo tanto es un individuo. Desde el inicio hay interacciones intercelulares y proteínas de compactación que dan noticia a cada célula de la presencia de otras y de la posición que ocupan en el embrión. Ello permite un crecimiento unitario de una organización pluricelular que forma parte de un todo. No se requiere un sistema nervioso central, basta con la comunicación intercelular que existe entre las blastómeros. El embrión está muy lejos de ser simplemente un tejido homogéneo e indiferenciado, ya que está constituido por células diferentes desde el embrión bicelular, que forman parte de un todo unitario. Segunda segmentación tiene lugar mientras el cigoto atraviesa la trompa uterina hacia el útero. La división en blastómeros ocurre 30 horas después de la fecundación. Se forma una masa redondeada de 16 células llamada mórula. 4 días después aparece un espacio de relleno líquido llamado blastocele, que forma una capa celular externa llamada trofoblasto que originará la placenta, y un grupo de blastómeros localizados centralmente que da lugar a un embrión. A los 6 días ya el trofoblasto pues, se va uniendo al mismo epitelio endometrial en la parte del pólipo embrionario del blastocisto. Este se divide en dos partes, una externa y una interna. En la parte externa sería el citocitrofoblasto y en la parte interna sería el citotrofoblasto. Luego ya el embrión se pliega según las tres capas, que sería ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Pasando ya a la cuarta semana, esto va a presentar entre unas 4 a 12 somitas y podemos empezar con los tres arcos faringios. Esto termina formando lo que sería la mandíbula, el maxilar, el conducto auditivo interno y otras glándulas internas. También aquí se forma una prominencia que sería la parte del corazón ventral, que ya se vería bastante agrandada de tamaño y ya empieza a bombear sangre. También encontramos otras formas o otras placos en ese caso, que serían tanto las ópticas como las oculares. Se presenta ya la formación, empieza la formación del mismo hígado, el riñón y también la formación del tubo neural. En la sexta semana, la característica principal es la presencia de los rayos digitales en las manos, y estas se van a desarrollar 4 o 5 días después en los pies. Hay presencia de montículos auriculares que van a formar el conducto auditivo externo y la oreja. También comienza el desarrollo pulmonar y el embrión se va a presentar con la cabeza inclinada sobre la prominencia cardíaca. En la octava semana podemos observar el lecho vascular del cuero cabelludo. Es importante reconocer la osificación del fémur. También podemos ver que el corazón ya tiene 4 compartimientos, 2 aurículas y 2 ventrículos. Es muy importante que el desarrollo de la actividad eléctrica comienza en esta semana, tanto en el sistema nervioso central como periférico, y físicamente el embrión va a tener una cabeza que es la mitad de la longitud y el párpado va a estar más obvio. Ya a la 12ª semana empiezan a aparecer los centros de osificación primario. Esto es importante porque ya después de esta semana es cuando se considera ilegal el aborto, inclusive en los lugares donde ya es legal, pues simplemente se tiene cuidado con esto, ya que al tener formación de hueso y si el mismo aborto va a ser mediante legrado, pues esto puede provocar cierto sangrado y una complicación. A partir de ya la 9ª semana, pues los genitales se consideran ya diferenciados en sí. La eritropoiesis cambia del hígado a la parte del vaso, ya empezamos con la producción de orina, con desarrollo de uñas y ya con los movimientos fetales, sin embargo la madre todavía no los puede sentir. En la semana 18ª, a la 20ª, aquí ya empieza algo más interesante, que es que empieza a mostrar un ciclo del sueño, ya comienza a despertar y a empezarse a dormir. Ya encontramos una apertura y un cierre de la boca. Es posible ya diferenciar el sexo del feto de una manera más definitiva. Eh, Aquí comienza un pequeño pelaje llamado lanugo que ya empieza a formarse y ya responde al sonido per se. En la 20ª, la 40ª semana, o sea, ya hasta el nacimiento,
aquí la madre ya puede sentir los movimientos fetales a comparación de como lo vemos en la 12ª semana. Eh, Empieza ya con el reflejo de succión, donde ya se presenta que pueden chupar su mismo pulgar. Y algo importante es que ya por la misma secreción del surfactante, si ya se presentan prematuros, digamos una semana 24, ya puede sobrevivir con ayuda, obviamente, del 60% aproximadamente. Ya pues vamos aumentando el mismo peso, pueden enfocar hasta 30 centímetros con su propio ojo. Empezamos con una secreción hormonal, la formación de pestañas, de cejas, la eritropoyesis, como lo mencionamos antes, ya pasa a la médula ósea, que es donde se terminaría quedando, y hay formación incluso de las mismas papilas gustativas. El parto es la culminación del embarazo humano. Se categoriza por 3 fases: el borramiento y dilatación del cuello uterino, el descenso y el nacimiento del bebé. También se incluye el alumbramiento de la placenta. Para que esto suceda, el feto debe pasar por una serie de movimientos naturales que constituyen el mecanismo del parto. Estos incluyen el descenso, flexión, encajamiento, rotación interna, extensión, rotación externa y por último la expulsión.